Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Ricardo Salinas Pliego es uno de los más ricos de México. Y como el poder económico o el poder político, bueno, el poder en general, vaya, ¿no? El poder en general, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no tienes principios, cuando no tienes ideales, el poder te pierde, te vuelve loco. ¿Por qué? Pues porque no tienes un camino que seguir. Tu único camino es tener más y más y más dinero. Este es el caso de Salinas Pliego, que como lo ven, o no sé si han leído sus tweets, sus publicaciones o lo han escuchado, es una persona muy de derecha, es una persona conservadora que presume que tiene mucho dinero, que humilla a los demás, o sea, literalmente es alguien conservador, alguien de la oposición, se podría decir, no es opositor, yo no creo que sea opositor, pero pero para que me entiendan es como la oposición, ¿no? Hipócrita, clasista, racista, egocéntrico, creído, para que me entiendan, ¿no? Ese es Salinas Pliego. Y hace énfasis de que él tiene mucho dinero, que él pierde 1 millón y lo recupera en 4 minutos y que X o Y razón, ¿no? O sea, hace mucho énfasis en que tiene mucho dinero. Pero ahora resulta que Salinas Pliego está endeudado, no en México, no en México, está endeudado en Estados Unidos. En Estados Unidos están pidiendo que su empresa que tiene allá en Estados Unidos se declare en bancarrota. ¿Por qué? Porque no puede pagar una deuda millonaria. Imagínense. Así que vamos a leer la nota para que ustedes estén en contexto y dice lo siguiente. 3 inversionistas institucionales de TV Azteca en Estados Unidos solicitaron ayer la puesta en bancarrota involuntaria de la holding del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, ya que la empresa incumplió con el pago de 63.32 millones de dólares que debía pagarles. El procedimiento, conocido en Estados Unidos como Capítulo 11, fue presentado por los fondos Planisphere Investments, Cirrus Opportunities, Master Fund 2 y Sandiper Limited, todos domiciliados en paraísos fiscales, contra TV Azteca y sus filiales, incluyendo sus empresas de televisión, las productoras o la controladora del equipo de fútbol de Mazatlán. La petición fue presentada bajo el número 23-10-385-LGB ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York y fue asignada a la jueza Lisa Bergman. De acuerdo con la agencia Bloomberg, que reportó el asunto, esta petición es una de las consecuencias del incumplimiento de pago de 400 millones de dólares en bonos en que incurrió la televisora del Ajusco el año pasado. A raíz de ello, la empresa trató de negociar con sus acreedores. Sin embargo, en paralelo, TV Azteca consiguió un amparo de un tribunal de la Ciudad de México mediante el cual se suspendía cualquier intento de cobro de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud declare formalmente el fin de la pandemia de COVID-19. Esta estrategia no deja de sorprender, pues desde el arranque de la pandemia, Ricardo Salinas Pliego obligó a todos los empleados de las empresas de Grupo Salinas a ir a trabajar. Y esto es muy cierto, que esta persona hipócrita, falsa, quiera escudarse para no pagar lo que debe. O sea, yo creía que Salinas Pliego solamente era así en México, porque en México podía mangonear a los políticos. Yo creía que era así nada más en México. Pero ya vimos que no. Salinas Pliego es totalmente así. O sea, su persona es así. No quiere pagar en ningún lado y va a hacer todo lo posible para no pagar. Y se está escudando detrás de la pandemia. Y a pesar, como lo dice la nota, a pesar de que él obligó a todos sus empleados de Grupo Salinas a ir a trabajar, aún así estuviera la pandemia. Y hay que recordar, eso sí se los recuerdo a ustedes. Grupo Salinas, bueno, una de las empresas de Grupo Salinas, mejor conocido como TV Azteca, en el programa de Hechos,
Hechos PM con Javier Alatorre, él en ese programa que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en el programa de Hechos con Javier Alatorre, su conductor, Javier Alatorre, dijo que no le hicieran caso al doctor Hugo López-Gatell. Que no le hicieran caso al doctor Hugo López-Gatell. En su programa de Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque él es dueño. Él es parte de sus empresas, es parte de Grupo Salinas, así de fácil. Y ahora viene él a escudarse que, es que no puedo pagar porque todavía seguimos en pandemia, porque la OMS no ha dado la finalidad de esta pandemia. O sea, de verdad, él cree que con las autoridades de Estados Unidos va a jugar. Él cree que con la jueza o con el juez de Estados Unidos va a jugar. No van a jugar. Ellos no van a jugar. Si Salinas Pliego tiene dinero, los de Estados Unidos tienen más dinero. O sea, es una batalla, vaya, prácticamente es una batalla. Pero Salinas Pliego en Estados Unidos lo están obligando, o aparte es que quiera, si quiere o no, pero lo están obligando a que se declare en bancarrota porque no quiere pagar o no tiene cómo pagar la deuda. Y a pesar de que Salinas Pliego presume en sus redes sociales que tiene mucho dinero, que va al otro lado del mundo, que va de viaje, que esto, que allá, que al final en cuentas no tiene dinero ni para pagar su deuda, no tiene dinero ni para pagar los impuestos de aquí, no los quiere pagar, no es que no tenga dinero, no los quiere pagar. ¿Por qué? Porque los grandes multimillonarios, los grandes ricos de este país y de la mayoría de casi todo el mundo se hicieron ricos a costa del sufrimiento del pueblo. La gran mayoría, así es. La gran mayoría no tiene moral. Los grandes capitalistas, los grandes multimillonarios no tienen moral, no tienen ética, no tienen nada de eso. Les vale madre que sus empleados sufran, les vale madre que el pueblo sufra, les vale madre todos. Pero al momento de pagar impuestos, ahí sí les duele el codo, ahí sí les duele. ¿Por qué? Porque les dan en donde más les duele, que es el bolsillo. Pero bueno, Ricardo Salinas Pliego va a ser obligado a declararse en bancarrota en Estados Unidos por no poder pagar la deuda, por no querer pagar su deuda en Estados Unidos con los acreedores. Así de fácil. Y pues por mi parte esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.